Okay, let's begin. Vamos a empezar en este momento. We're going to start talking about monotheism. Empezaremos a hablar del monoteísmo, The belief that there is only one God. la creencia en cual nomás hay un Dios. In Genesis chapter 3 and verse 1, En Génesis capítulo 3, versículo 1, eso va a ser Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no coméis de todo el árbol del huerto? basically we are looking at the fact that the Lord God made Básicamente, everything. en este versículo estamos mirando que Dios hizo todo, creó todo. We're talking about the one true God. Estamos hablando del uno, el Dios que es único. Why is it important for us to understand that there is only one God? Porque es importante conocer que solamente hay un Dios. The reason is because in the world they have many gods. Es porque en el mundo creen que hay muchos dioses. The Egyptians used to worship bugs. Los egipcios adoraban a insectos. This God that we're talking about is different than all the gods in the world that are worshipped. Este Dios en cual estamos hablando de es completamente diferente. The one true God is intelligent. El único Dios es inteligente, He is infinite in person. es infinito en persona. He is the maker and the supreme sovereign of all creation, Él es el creador y el que está sobre todo, of the earth, everything therein. sobre la tierra y todo lo que está dentro de ella. He is glorious Él es glorioso and worthy of all praise and love. y merece toda la adoración y amor. We believe in the unity of God. Creemos en la unicidad de nuestro Dios. He is manifest in three distinct persons: Él es manifestado en tres personas: the Father, the Son, and the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. This together forms what the Scripture talks about as the Godhead. Eso aquí forma lo que nosotros conocemos que es la cabeza de Dios. ¿Entiende? ¿Están entendiendo? They each have their own distinction as far as what they are involved in. Cada uno tiene sus diferencias en las cuales cada uno toma parte de. And yet there is also an inter-involvement between them. Aunque tienen sus partes especiales, todavía tienen una parte en común. They are completely harmonic in all of their operations. Son completamente en conjunto, una palabra, en lo que hacen. They interrelate in such areas as salvation or redemption, En esas áreas en cuales se tocan uno al otro es sobre la salvación,
Whereas God attributes creation to the Son. Mas un área donde es un poco diferente es como el Padre dice que la creación viene del Hijo. Yet there is an aspect in which God the Father and the Spirit were both involved in creation. Pero aún así el Padre y el Espíritu tienen área en común donde los dos tuvieron su parte en creación completamente aparte, no completamente más importante. Just as there is a separation in redemption, Asimismo como hay separación en redención, the Son was primarily the one who brought redemption down to man. el Hijo fue que trajo una parte que Jesucristo trajo es salvación In the cross. en la cruz. The Spirit brings salvation to man's life or heart by conviction. Y el Espíritu trae salvación al humano por la convicción, por el cambio en su vida. And it was the Father God who brought salvation or redemption together for mankind. Y fue el Padre que trajo salvación a toda la humanidad. Now let's talk about the existence of God. Y ahora vamos a hablar de la existencia de nuestro Dios. Understand, anything we try to understand about the existence of God is from a finite mind. Todo lo que tratamos de entender de nuestro Dios es de una mente humana, es limitado. The Bible presents God the Father without trying to prove Him. Las escrituras tratan de explicar a Dios Presents God from the aspect not trying to prove Him. Las escrituras tratan de mostrar nuestro Dios sin tratar de explicar su existencia. The Bible assumes there is an existence of God. Cuando la Biblia nos habla diciendo que sí existe un Dios. Turn to Romans chapter 1. Si pueden ir con nosotros a Romanos capítulo 1. Vamos a ir a Romanos capítulo 15, del versículo 18 hasta el 24. Romans 1:18 through 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Va a ser del versículo 18 hasta el 21. Por la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas del modo que no tienen explicación. I'm going to make a statement now. I want you to think about it because it's a very important statement. En este momento voy a decir algo que es muy importante, si pueden escuchar. Every
creation needs a creator. Cada creación necesita a alguien que lo cree. You see this cell phone? Miren este teléfono. I found this cell phone one day. I was walking through a junkyard. Ese teléfono lo encontré ahí cerquitas de un basurero. I was kicking over some trash. Estaba dando unas patadas a unas bolsas de basura. And all of a sudden, this cell phone jumped up in the air and fell in my hand. Y de repente este celular cayó en mis manos. And it was completely functional. Y funcionaba completamente perfectamente. How many of you believe it? ¿Cuántos de ustedes me creen? Why? Because the cell phone has to have a creator. No, porque alguien tenía que haber creado ese teléfono. Everything that is created has to have a creator. Todo lo que ha sido creado necesita un creador. These verses Estas escrituras that we've read here que hemos leído ahorita tell us that the aspect of God and His working with man is all interrelated to the work that God does in creation. Estas escrituras nos dicen cómo Dios tiene parte en la creación de la humanidad. The Bible says that all visible and invisible things of the creation God has made. Aquí dice la Biblia que todo lo visible y invisible Dios lo ha hecho. For many years we didn't exactly understand the invisible things of God. Por muchos años no conocíamos lo invisible que ha hecho nuestro Dios. Now that we're into the 21st century, we can understand the minute parts of the universe. Ahora que han pasado ahorita 2000 hasta el 2020, hemos conocido las cosas tan chiquitas que vienen de teléfonos o cosas que no podemos mirar. I remember the first time I studied DNA. Me acuerdo la primera vez que yo miré DNA. The teacher, the professor, El profesor que me estaba enseñando eso, he said that just the DNA that is in one human cell me dijo el profesor que solamente una parte que viene de DNA would fill up a wall in the classroom. puede llenar completamente ese cuarto con su estructura. If you tried to write it all out, Si lo trata de escribir en las paredes, just one cell, one part. solamente una parte, un cell. Imagine how much room it would take to write down all that is in the human body. Imagínense solamente lo que tendría que escribir para explicar todo lo que está dentro del humano. An incredible thought. Es increíble. And that's just for one person. Eso es solamente para una persona. Now you have two people. Aquí tenemos dos personas. They are the same but different. Son iguales pero completamente diferentes. And 3 and 4 and 5 Tenemos los 5 aquí and a billion. y mucho más, millones de gentes. And then we go to all the dogs. Y luego hay los perros. In Mexico. En México tenemos los perros. All the animals in the world. Y todos los animales en el mundo. They're all different. Y todos son completamente diferentes. And then you have all the plants and trees. Y luego tenemos todas las plantas y los árboles. You start figuring out, you couldn't even catalog and write out all the DNA for all those things. Si usted se pone a mirar eso, ¿cómo será que podemos mirar todo eso? God has it all right here. Y Dios los conoce todo, completamente todo. Creation is Creación vast
work that God has done. Creación es algo tan grande y expanso que nuestro Dios ha hecho. Notice Psalm 19. Vamos a Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. And verse number 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. The Bible says that all the things in creation show the glory of God. La Biblia dice que todo en creación cuenta de las obras de nuestro Dios And His handiwork. y lo que Él ha hecho. How many different worlds are there? ¿Cuántos diferentes planetas hay? Six. Only 9? Quizás 9. No. An endless number of worlds have been created all throughout the stars of the universe. Hay infinito número de planetas en esta existencia que nuestro Dios ha creado. How many stars are there? ¿Cuántas estrellas ha creado? Impossible to count. Es casi imposible contarlas todas. Why did God make all of those when He only needed one star and 9 planets? ¿Por qué Dios creó todo esto si solamente necesita 9 planetas y una estrella? He made them for man so He could see how infinite God is. Los hizo para que los humanos puedan mirar qué infinito es nuestro Dios. Notice Romans chapter 2. Si vamos a Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su presencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No matter where you go in the world, every group of people believes in some kind of a deity. No importa dónde vas en este mundo, todos creen en algo. The Egyptians had deities that they believed in. Los egipcios tenían algo en que ellos creían en. The Native American Indians, Los indios americanos, the Mayan, Aztec, los mayas, here in Mexico, los mayas, had their own gods. y los aztecas también ellos mismos tenían sus dioses. All of them are examples of the fact that man has a conception of God in his heart. Todos ellos son evidencia que el humano tiene un entendimiento que hay un Dios. There are a lot of traditions about worshiping God that don't make any sense anymore in the world in which we live. Hay muchas tradiciones de cómo adorar a un Dios que no tienen lógica hoy en día. But because the people have always done it that way, they continue to always do it that way. Pero como la gente ha continuado estas tradiciones, continúan estas tradiciones. When my daughter Melody went to China as a missionary, Cuando mi hija Melody fue a China para evangelizar, para ser misionera, we studied
studied the Chinese language itself. Estudiaron el lenguaje chino, Because you know the language in China is made up of different glyphs or different pictures. el lenguaje chino tiene símbolos que hacen parte en su lenguaje. Those pictures choose one thing to go with this and another to build a concept. Esos símbolos se conectan el uno con el otro para crear una palabra o un pensamiento. It was amazing to find out that the first 5-6 chapters of Genesis were preserved in those pictures. Es increíble que Génesis capítulo 5 y 6 fueron hechos en símbolos y todavía se entienden esos símbolos. They didn't know how, but they had preserved them there for all these millennia. No sé cómo, pero desde la crianza de esas escrituras hasta ahorita ha preservado lo que dice de sus escrituras. Before the communist Chinese took over in China, Después de que los comunistas chinos tomaron a China, they would always go to the far border of China, facing toward Europe. The Chinese. antes que los comunistas tomaron a China, muchos de los chinos iban al borde del oeste de China. It was the closest they could get to Israel without leaving their country. Era lo más cerquitas que podían acercarse a Jerusalén o Israel sin irse de China. And they always offered a heifer in sacrifice at the border. Y siempre traían un sacrificio cerquitas de siempre traían una vaca roja de sacrificio cerquitas de Israel. They had no idea why they did it. They just continued to do it. Ellos no sabían por qué traían esa vaca roja, nomás lo continuaban de hacer. It was because their ancestors knew they had come from Israel, and they offered a sacrifice every year commemorating where they came from. Ellos no sabían por qué, pero era porque Israel siempre sacrificaba una vaca roja cada año, que fueron sus padres y abuelos antepasados. When the communist Chinese took over, they stopped it. Cuando los comunistas tomaron sobre China, pararon esa tradición. But there are a lot of things that are still done in places all around the world, and nobody knows why they do them anymore. Hay muchas tradiciones que pasan alrededor del mundo y mucha gente no sabe por qué. Because the Bible makes it clear they do it because of God. Ellos no lo saben, pero la Biblia, las Escrituras dicen que lo hacen porque Dios lo hizo así. Now, if we believe in God, we have to do it according to the Bible's way. Y si creemos en Dios, tenemos que creer en el Dios que habla la Biblia de él. What does the Bible say is the only way that we can accept God? ¿Qué dice la Biblia que es la única forma que podemos aceptar a Dios? Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. Chapter 11, and notice please, verses 1 to 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe y la certeza de lo que
se espera la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Now, verse 6. El versículo 6 ahora. Pero siempre es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley, crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. In order for a person to come to God, they have to believe, first of all, that He is. Para una persona poderse acercarse a Dios, tiene que creer que Él es. And if they believe that He is, then they can believe what He says. Si creen que Él es, entonces pueden creer lo que Él dice. That's why an atheist and an agnostic have trouble coming to God. Por eso es difícil que un ateo y agnóstico tenga dificultad creer en la palabra, They don't believe that He exists. porque no creen primeramente que existe Dios. But of course, we're talking about one true God. Pero por supuesto aquí estamos hablando sobre el único Dios. And by faith, we have accepted the fact that God exists. Y por fe hemos aceptado que Él existe. Faith is necessary for salvation. Fe es necesaria para la salvación. Now let's get into the attributes of God. The attributes of God. Ahora vamos a hablar sobre las características de Dios. Atributos. Ahora vamos a hablar de los atributos de Dios. Gracias. First, God is self-existent. Primero, Dios existe porque existe. What does He do? God exists in and of Himself. Dios existe dentro, al principio, Dios existe en sí mismo. He doesn't need any help to live. Él no necesita ayuda para existir. The creation of our universe is simply a demonstration of His power. La creencia del universo explica y dice de su poder. And it is an evident description of His own existence. Y es una explicación que cuenta de su existencia. Is there any end to our universe? Hay un fin al universo. Not really. No hay. We now know that there are many different universes out there in space. Ahora conocemos que hay muchos universos allá en el espacio. And when you take them all together, there is no end to what is there. Y cuando los ponemos todos juntos, no hay fin en esos universos. We really don't have any limitations on God. Realmente no tenemos límites para nuestro Dios. He is totally limitless. Es completamente sin límite o infinito. The vastness of the universe, the vastness of space, simply reveals how limitless God is.
La grandeza del universo cuenta solamente de nuestro Dios. How is our sun fueled? ¿Cómo es que nuestro sol existe? What causes the sun to shine and be there? ¿Qué causa el sol para dar su luz? Well, we all know that it's burning helium. Bueno, nosotros sabemos que está quemando helio. But does that really explain how the helium gets to where the sun is? Pero eso explica cómo es que el helio agarra lo que necesita para el sol. Well, not really. No, no hay explicación. We have to understand that somehow God puts it there and does the manufacturing of the helium to make it burn. Pero vamos a saber que nuestro Dios es que agarra el helio para que sea conectado en el sol para dar su luz. Because God is eternal, there is no limit to him or to what he does. Porque nuestro Dios es eterno. No tiene fin lo que Él puede hacer. Man needs bread to live. El hombre necesita pan para vivir, God doesn't need anything to live. pero Dios no necesita nada para existir. And one day you and I will live forever. Y algún día nosotros viviremos para siempre. That to me is an incredible thought. Eso para mí es un pensamiento increíble. I will one day have no end to me. Un día yo no tendré un fin para mí. And actually, I have no end to me now. Pensándolo bien, ahorita no tengo fin para yo mismo, I have the promise of eternal life. porque yo tengo la promesa de vida eterna. Now, this is a difficult concept to communicate in Spanish. Ahora eso es algo difícil es un difícil pensamiento para decir en español. In English, we have two words that in Spanish we only have one. En inglés tenemos dos palabras, pero en español solamente una. The words are eternal and everlasting. En inglés, In English, it is eternal and everlasting. Simplemente en Spanish, español, es siempre o siglos, siglos. Okay? Everlasting, siglos y siglos. But in inglés, el concepto es eternal, has no ending whatsoever. en inglés tenemos dos palabras para describir lo que en español tiene nomás una palabra para, y es eternal y everlasting, pero en español es Siglos y siglos. siglos y siglos, O siempre. o Always. cosas siempre. Man has a beginning. Ahora el hombre tiene un principio, He is born. él fue nacido, But he has no ending. pero él no tiene fin. Whether lost or saved, he has no ending. Si él se pierde o es encontrado, él no tiene un fin. He will live forever in hell or live forever in heaven. Él vivirá por siempre, si sea en el infierno o que si sea en el cielo. So when God creates man, he will have no ending. Asimismo, cuando Dios creó al hombre, lo creó sin un fin. However, Ahora, God has neither beginning nor ending. nuestro Dios no tiene ni principio ni tiene fin. He is infinite, Él es infinito and he needs nothing to sustain him. y no necesita nada para que se sustenta él mismo. Does
That makes sense. ¿Eso queda un poco claro? See? See? Man needs love. El hombre necesita amor. Does God need love? Dios piensa que Dios necesita amor. He is love, exactly. Él es amor, tiene razón. Exactamente. The only way man can respond to God's love is because God first loved man. La única manera que Dios puede responder con amor es con aceptando a Dios, porque Dios es amor. So because God has no beginning, He is eternal. Porque Dios no tiene principio, podemos decir que Él es eterno. Notice Genesis chapter 21. Si vamos a Génesis capítulo 21. And verse 33. Génesis capítulo 21, versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamabrisco en Bersaba, y indicó a él el nombre de Jehová Dios eterno. In King James it says, everlasting God. Well, yeah. Okay. Es problema por mí. Este problema es la traducción. God is not an everlasting God. Dios no es un Dios He's eternal. Dios no es un Dios eterno. Excepto como digo ahorita, no tiene lógica como estoy diciendo. God has no beginning. Dios no tiene principio, He has no end. That's no everlasting. tiene fin, eso es eterno. Or that's eternal. Everlasting is a beginning and no end. Sin fin es un principio, pero sin un fin. But I have to explain the King James when I read it. Pero tiene que explicar un poco más cuando lee en el Rey James. Okay? So, because God is an eternal God, not an everlasting God. Porque Dios es un Dios sin fin. Notice Exodus. Pregunta? Pregunta. No. No. How do you? No. Hold on. Say. Solamente el término o el siglo. Significa hay un principio, pero no fin. Everlasting life, everlasting, that's the beginning, but no end. Siglos y siglos. Siglos y siglos en el sin principio, sin fin. An eternal, no beginning, no end. Y eterno es con un principio. Eternal is no beginning, no end. Everlasting is a beginning, no end. That's the only two words we have used. But they don't have everlasting.
principios. It is not Spanish. No hay palabra que puedo usar. Pero en español no es. En español no hay uno que ponga la diferencia sobre los dos, nomás hay uno que dice siglos por siglos, que es siempre, siempre y siempre. Hebreos 3. Hebrews what? Ya, 13, 21. Forever and ever. Siempre y Siglos siempre. y siglos. Eso sí es siempre y siempre y siempre. That's as close as we can get to the word everlasting. Eso es aproximadamente la palabra que puede decir everlasting o siglos por siglos. Siglos is forever. ¿No? Siglos es para siempre. Siglos y siglos es forever times forever. Siglos y siglos es por siempre, siempre. Just en inglés y español, diferente palabra. No exactamente concepto. La traducción no pasa todo exactamente como es en inglés, entonces ahí es difícil traducirlo. Now explain, I bring that up because there are more Americans coming here to Mexico. Y le digo esto porque quizás vengan más americanos para aquí y si ellos escuchan una cosa pueden entender otra. And they are learning Spanish, and they're finding out that there are some words that are not used in Spanish. Están viendo la palabra y están mirando que el español a veces no dice una palabra en inglés. So you need, as a pastor, to be aware of it and be able to answer their questions when it comes. Entonces, si viene esta pregunta sobre un Dios que no tiene ni principio ni fin, puede decirle, aquí dice así. ¿Entiende? Okay. Break time. Entonces, tomar un break.